Dice así la palabra en Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron la tierra a las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Vamos a repetir el versículo 4. Vamos juntos a leer el versículo 4. Amén. 2 y 3. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Amén. Bueno, en base a este texto, a esta palabra, vamos a ver un tema del título es ir más profundo. En base a este versículo que el Señor Jesús le dice a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, ir más profundo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te agradecemos porque tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, es alimento para el alma, es espada de dos filos que penetra hasta partir las coyunturas, el alma, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, oramos que esa palabra obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor Jesús estaba comenzando su ministerio y Él había ya predicado y en el poder del Espíritu Santo, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y vemos que el Señor Dios, el Padre, le respaldaba en sanar a los enfermos, en echar fuera demonios. Y si usted mira el capítulo 4, hay unas partes donde que el Señor Jesús sana a un endemoniado, también le sana a la suegra de Pedro, y muchos eran sanados. En el versículo 40 del capítulo 4 dice: todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Vemos entonces que el ministerio del Señor Jesús estaba creciendo, estaba impactando a mucha gente. Entonces, aquí viene el relato del capítulo 5 que hemos leído. Y vamos a analizar este relato con este enfoque de ir más profundo. Vemos entonces en el versículo 1, dice que estando
Jesús en el lago de Genezaret, el gentío se le agolpaba para oír la palabra de Dios. Y entonces él vio 2 barcas y entrando en una de las barcas, le rogó que la apartase de tierra un poco y enseñaba desde la barca a la multitud. Y eso fue para que en realidad poder enseñar, porque como dice la palabra, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces casi le apretujaban, se agolparon sobre él para oír la palabra de Dios. Y entonces para poder enseñarles, se subió a una de las barcas y le rogó a Simón, que era el dueño de esa barca, que la retire un poco, y desde ahí enseñaba a la multitud desde la barca. Ahora, hermanos, el Señor Jesús estaba en la ribera y predicaba ahí a las personas de pronto de unos 4 metros, pero ellos ya no podían entrar más, así como estando afuera cuando le apretujaban. Entonces él podía enseñar la palabra de Dios, pero ahí, hermanos, vemos que la palabra era entregada, pero no había como ser la realización de un gran milagro. La palabra era entregada, sí, la gente recibía la palabra, pero en la ribera aparentemente no se puede encontrar algún gran milagro, se necesita ir mar adentro. O sea, donde todos están, donde hay mucha bulla, donde hay mucha gente, donde que todos de pronto quieren escuchar la palabra, otros conversan, otros están porque el Señor les toca y les sane. En todo eso, pues no hubo mayores milagros. Entonces, pero la gente estaba ahí para ver un milagro, para recibir un milagro. Y entonces, aquí en el versículo 4, dice aquí la palabra: cuando terminó Jesús de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí es el punto de dejar la ribera, ir a lo más profundo, ir un poco más adentro. Y entonces, hermanos, como vemos que el Señor no se quedó conforme con eso de enseñarles la palabra ahí a la ribera, sino que ahora se enfoca en unas pocas personas, no en la multitud tan grande, no en el bullicio, no en la gente que le apretujaba. Ahora se enfoca en poquitas personas. Y entonces le dice a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora el llamado era de ir más profundo, allá donde que de pronto no hay mucha gente, allá donde que de pronto es un poco más de riesgo, porque no están tan a la ribera, es un poco más de riesgo, allá donde que hay multitud de agua, y cuando hay agua, mucha agua, y uno pues ya entiende que hay peligro porque no puede salir. De pronto se cae de la barca, se vira la barca y ya no puede salir porque es demasiada agua. Y aún personas que pueden saber nadar muy bien, mar adentro ya es muy peligroso. No tanto de pronto por los tiburones, sino por la lejura. Aunque hay mucha gente que puede nadar largas distancias. Pero allí, a ese lugar les lleva el Señor, mar adentro, a donde que están pocos. Pero ahí hay mayor posibilidad de pescar. Entonces, Jesús está en la barca con Pedro, y esa era la confianza de que Jesús estaba en la barca con Pedro.
Y entonces él obedece. Dice, vamos mar adentro. Ahora estamos viendo que a él no le importó tanto el riesgo, ni tampoco el enfrentar otro momento de trabajo. Porque ellos ya habían trabajado toda la noche. En el versículo 5 dice, Simón, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pero ¿cuándo va a echar la red? No era echar la red en la ribera, no encontraban nada. O tal vez encontraban unos peces muy chiquitos. Y bueno, entonces aquí vemos que Pedro está indicándole al Señor todo el esfuerzo que ya habían hecho. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces él estuvo dispuesto a obedecer, aunque era en contra de su lógica. Ahora, en contra de la experiencia, porque ellos ya habían experimentado toda la noche que no hubo peces, no había resultado. Y el Señor les manda otra vez a trabajar, pero si no hay resultado. Pero Pedro sabía lo que era obedecer a Jesús, porque Él era el Señor, el Dios que estaba haciendo, el Hijo de Dios que estaba haciendo milagros. Entonces dice, mas en tu palabra echaré la red. Eso es la clave, mas en tu palabra. Nosotros debemos movernos en la palabra de Dios. Debemos declarar la palabra de Dios para movernos. Para hacer algo, hermanos, hay que confesar la palabra de Dios. Nosotros tenemos consejo de las Escrituras, palabra para guiarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Y podemos consultar a Dios, podemos buscar la presencia de Dios para movernos en su palabra y no en nuestras posibilidades y no en nuestra experiencia. Y hermanos, aquí vemos unas personas, varios que estaban con Pedro y otra barca también, que habían trabajado toda la noche, mucho trabajo. Habían dedicado muchas horas y ningún resultado. Y esa era su experiencia. No hay nada. No tenemos ningún resultado. Mas en tu palabra. Y cuando usted quiera hacer algo, busque una palabra de Dios. Busque algo de las Escrituras. No diga, bueno, yo pienso que está bien. Yo pienso que esto es conveniente. Según los estudiosos, esto da tales cosas como resultado. A veces nosotros confiamos en nuestra experiencia o en la experiencia de otros o de pronto los estudiosos. Y hermanos, de pronto, por más estudiosos que sean, no tenemos ningún buen resultado porque nos estamos basando en las experiencias humanas, en los esfuerzos humanos. Y hermanos, aquí el Señor hace un gran milagro. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué hace un gran milagro? Porque Pedro se decidió a obedecer la palabra. Repito esta parte donde que Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Cuando usted tenga un plan, hermanos, no se lance de una. Busque una palabra de Dios. Cuando usted tenga un proyecto importante en su vida, no se base en la experiencia personal ni en las experiencias de otros, sino busque una palabra de Dios. Y entonces, muévase en esa palabra, como dice Pedro, mas en tu palabra. Y entonces viene la bendición, hermanos, moviéndonos en la palabra de Dios.
de seguro, 100%, nos movemos en la palabra y vendrá la bendición de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el obedecer a Dios va sobre nuestra lógica, va sobre nuestro entendimiento, por sobre las razones personales o profesionales. Esa era la profesión de Pedro, y él sabía los secretos de su profesión, pero los resultados decían claramente: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero la obediencia, más en tu palabra, hermanos, esa es la parte clave, la obediencia a la palabra de Dios. Y en el versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, cuando se movieron en la palabra, entonces encerraron gran cantidad de peces. Vino el milagro cuando se movieron en la palabra de Dios. Y entonces no solamente el milagro fue para ellos, sino para sus amigos también, porque hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca y llenaron ambas barcas. Fíjese la diferencia, la experiencia de ellos, el trabajo de toda la noche, sus conocimientos profesionales, sus esfuerzos, resultado cero. ¿Cuántos han pasado eso? Yo he pasado eso. Mis esfuerzos profesionales, resultado cero, así prácticamente cero. Y hermanos, y después de eso, tratar de ver la bendición de Dios. Y hermanos, podemos movernos en la obediencia y 100% habrá bendición. Y entonces aquí vemos el milagro. Encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Llenaron al tope las dos barcas. Tremendo milagro, hermanos. Gran milagro. Y ahora el especial punto aquí es que Pedro y los demás no están admirados de tantos peces, sino de la persona que estaba ahí. En el versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Ellos no estaban asombrados por los peces. Tal vez podían haber dicho: ¡ay, qué tremendo! Esto ha sido el secreto. Ya tengo la fuente de las riquezas, la fuente de los milagros. Aquí hay que estar con Jesús, hay que estar en la iglesia, hay que venir y hacer algunas cositas y ya. Se tiene todos los milagros. Y se le multiplica la plata. Tal vez algunos hayan pensado eso. Y bueno, pero ellos no estaban pensando eso, en que se les multiplicaba la plata, en que iban a tener un gran negocio, sino estaban asombrados de la persona que estaba ahí. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Era por la pesca que habían hecho. El temor se había apoderado de él y también de los otros. Hermanos, es un momento de asombrarse, no tanto del dinero que representaba 2 barcas de peces, sino de la persona que estaba ahí, del hacedor de los milagros, del que hace las cosas imposibles posibles, del que quiere llevarles mar adentro para hacerles ver un gran milagro.
No en la ribera, no había esa posibilidad ahí cerca de la ribera del mar. No había esa posibilidad de un gran milagro. Él tenía que llevarles mar adentro, es decir, ir más profundo para encontrar un gran milagro. Y ahí, hermanos, moverse en Dios, moverse en Dios. Puede ser que el Señor le quiere llevar mar adentro en una situación de salud, porque cuando estamos sanos, estamos en la ribera seguros, no necesitamos mayor cosa. De pronto con una gripecita ya me sano, tal vez con alguna cosa, alguna medicina conocida, común. Y no hay problema, no hay problema. Pero puede ser que el Señor le lleva a un momento de ir más profundo, más adentro. Y entonces tiene que confrontar una enfermedad seria. Y tal vez es de muerte. Y hermanos, ahí es que las cosas se ponen difíciles. Ya no está en la ribera donde que están todos. Ahora tiene que ir a ese lugar donde que están pocos. Y ahí que se corre riesgos, se enfrenta a peligros. Y hermanos, el Señor puede permitir un momento de ir mar adentro para ver un gran milagro. Puede ser que sea en el área económica, que pronto alguna situación está muy necesitado o muy endeudado o se ha metido en un compromiso económico y no puede salir. Y tal vez le están ya dando así citaciones para que pueda presentarse en los juzgados, yo qué sé. Entonces vemos que en una situación así, hermanos, no es lo mismo que en la multitud, cuando no hay ningún problema, estamos todos bien, todo tranquilo, no hay ninguna situación difícil ni comprometida. Y entonces el Señor permite una situación grave, quedamos sin nada, estrechos financieramente, a enfrentar las cosas sin dinero. Y tiene que cumplir obligaciones y necesita. Y hermanos, sin dinero, a veces toca enfrentarse a situaciones difíciles. Pero el Señor permite, porque Él nos quiere llevar más profundo, nos quiere llevar más adentro. ¿Para qué, hermanos? Para hacernos ver un gran milagro. Puede ser que sea una situación difícil en la familia, que de pronto no hay como solución. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos salir de este asunto? Y hermanos, el momento de ir más profundo, ir adentro. Y allí son los milagros, queridos hermanos. Cuando el Señor permite situaciones, cuando el Señor nos lleva no solo a la ribera, sino mar adentro, para poder ver allá un gran milagro, a donde que no hay mucha gente, a donde que prácticamente en muchas ocasiones tendrá que ir solo o sola. Llegar allá a esos lugares donde que de pronto no hay un auxilio humano, no hay una solución cercana. Y hermanos, allí es donde que el Señor tiene un gran milagro. Entonces el Señor no nos quiere a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, en la ribera, allá donde está la multitud, donde hay bullicio, la gente conversa. Si queremos ver una bendición más grande, el Señor nos llevará mar adentro. Y cuando sucedió eso, Pedro estaba asombrado por la pesca que habían hecho,
El temor se había apoderado de él. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Tenía un propósito el Señor para mostrarle ese gran milagro a Pedro. Él le quería llevar a ser pescador de hombres. Y cuando en el versículo 11 dice: cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí podemos ver el corazón de Pedro, también de Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, que estaban allí, que también estaba en la otra barca, y trajeron a tierra las barcas. Fíjese, trajeron las dos barcas llenas de peces. Y ellos no estaban diciendo: bueno, hoy tenemos ya para hacernos una empresa productora de peces. Ya no tenemos poco, tenemos muchísimos peces. Con eso tenemos mucho dinero. Con eso podemos estar tranquilos para meses con la venta de todo esto. Y hermanos, ¿pero qué hicieron ellos? Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora, hermanos, esto representa para nosotros no dejar la profesión, no dejar su responsabilidad. Si uno quiere ir mar adentro con Jesús, lo que el Señor nos llama es a ponerle a Él en el primer lugar. Dejar que lo más importante sea mi empresa, mi trabajo, mi dinero, mis obligaciones, sino que lo más importante de nuestra vida sea Jesús. Más que cualquier necesidad material. Ponerle a Él en el primer lugar, movernos en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, dejándolo todo, hay que aprender a dejarlo todo, teniéndolo. Hay que aprender a ponerle al Señor en el primer lugar de nuestra vida. Si usted tiene una microempresa, un negocio, un trabajo, un emprendimiento, hay que ponerle después de Jesús. No antes de Jesús, después. Primero tiene que ser Jesús. Segundo tiene que ser Jesús. Tercero Jesús, siempre Jesús. Y hermanos, y lo después es añadidura. Amén. Mar adentro, lo imposible se hace posible. Mar adentro, amén. No en la ribera. Ahora, hermanos, nosotros somos llamados a ir mar adentro en el amor a Dios, en el estudio de la palabra, en la oración, en la obediencia. Tenemos que caminar mar adentro y no quedarnos en la ribera. La palabra del Señor nos muestra algunos aspectos en los que tenemos necesidad de ir más profundo. Siempre habrá algo más que conocer, que aprender, que obedecer. Siempre habrá algo más, hermanos. Yo me acuerdo cuando comencé en la iglesia, siempre leíamos la Biblia, porque siempre se lee la Biblia, ¿no? ¿Verdad? Y entonces a mí se me ocurrió el pensamiento: solo la Biblia se lee, no habrá otro librito. Porque pensamos que de pronto ya sabemos todo, ya lo sabemos, no hay necesidad de más. O mejor busquemos algo más que sea importante. Y hermanos, vemos que necesitamos conocerle más a Dios, mucho más, porque posiblemente no estamos ni en la ribera, ni ahí detrás de toda esa multitud que le rodea a Jesús. Y hermanos, pero hay algunos pocos que
tienen la bendición de ir mar adentro, tal vez han enfrentado alguna prueba bien grave, a donde que no hay mucha gente y de pronto han tenido que estar solos y enfrentarlo, pero allí se encuentra el milagro. Necesitamos entonces ir más profundo en entender la palabra de Dios. Amén. Aprender la palabra de Dios para poner por obra la palabra de Dios. Amén. No hay cosa más importante. Creo que la herencia más grande que Dios nos ha dejado, pues su presencia, su espíritu, pero también la Biblia, hermanos, las Escrituras, a donde que nosotros podemos conocer la palabra de Dios. No es que me dijo alguien que me contó y es algo inseguro. No, hay escritura, hay un documento. Para usted asegurarse una propiedad necesita hacer un documento, pero ya con eso, pues como es una escritura oficial, entonces ya usted tiene un documento que le respalda. Las escrituras son mucho más que eso. Es el documento de Dios, firmado por Dios. Y nosotros necesitamos conocer las escrituras para poner por obra la palabra y entonces nosotros también movernos en esa palabra. Y si nos movemos en la palabra, hermanos, vendrá la bendición. Dios bendice cuando nos movemos en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 2:1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Mire cómo está haciendo la comparación la palabra, porque el corazón del hombre se inclina a la plata, se inclina al oro, se inclina a los tesoros y se esfuerza por eso y sufre y suda por eso. Pero dice aquí la palabra: si como a la plata la buscares, por lo menos como a la plata, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, si se esfuerza por ganar algo de plata, pero dice: si como a la plata la buscares, hablando de la palabra, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, se va a llegar a un nivel de mayor profundidad, de mayor respeto a Dios, de mayor consagración a Dios, de mayor entendimiento de su palabra. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Vamos a ver una parte que tal vez nos enseña que debemos ir más profundo en la obediencia. Hay que obedecer, aunque de pronto, hermanos, nuestros pensamientos, análisis sean de conclusiones diferentes. Tal vez diríamos: no, esto no me va a convenir. Pero si la palabra dice, eso es lo que nos conviene. Amén. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, y entonces Dios les había dicho: edifiquen casas y habiten plantas, y edifiquen casas y habiten, construyan huertos, cásense, engendren hijos e hijas, multiplíquense y no se disminuyan. Procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto es lo que Dios les había dicho. Pero ellos decían: ¿cómo vamos a edificar casas si estamos lejos de nuestra patria?
¿cómo vamos a plantar huertos si estamos lejos? Yo quiero es regresar a mi patria. Estaban cautivos en Babilonia. Dios les dice, cásense y engendren hijos. Multiplíquense y no se disminuyan. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Yo quiero regresar. Y hermanos, Dios tenía el propósito de que estén 70 años cautivos en Babilonia. 70 años de cautividad. Era un castigo de Dios para el pueblo infiel. 70 años. Claro, a ellos no les quedó bien, no se sentían bien en el extranjero, sin sus casas, sin el templo, sin poder tener sus tierras. No se sentían bien, pero allá Dios les dice, edifiquen casas, planten huertos, cásense, engendren hijos, multiplíquense, procuren la paz de la ciudad. Y hermanos, ellos tenían que, para ver la bendición de Dios, tenían que obedecer, aunque les parecía que no era lo que sea más conveniente. ¿Para qué vamos a estar construyendo si después nos vamos a ir? ¿Para qué vamos a estar plantando si después nos vamos a ir? Pero Dios tenía un plan para ellos. Y podemos entonces ver aquí en esta parte de la palabra que ellos tuvieron que realizar todo eso, porque hermanos, no había la palabra para regresar. Más bien la bendición era, plántense bien ahí, crezcan ahí. Tal vez nosotros tendríamos ese mismo pensamiento, nosotros estaríamos argumentando, porque lo lógico es, ¿para qué estar haciendo esto si no voy a quedarme? Pero Dios les dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces, hermanos, hay que obedecer, aunque no sea lo más conveniente para nuestro análisis, para nuestra conveniencia, hay que obedecer. Juan capítulo 14, el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vemos que hay mandamientos en el Nuevo Testamento. A veces decimos que solo en el Antiguo Testamento hay mandamientos. No, en el Nuevo Testamento hay mandamientos y muchos más comprometedores. Y vemos entonces que aquí la palabra, el Señor Jesús dice que el que tiene sus mandamientos y los pone por obra, ese es el que le ama. Y el que le ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Debemos ir más profundo en la obediencia. Amén. No solamente decir, bueno, yo he tratado de obedecer y bueno, a veces he podido, a veces no he podido obedecer la palabra. A veces he podido ser santo, a veces no he podido, a veces he podido ser consagrado a Dios, pero a veces no he podido. Y hermanos, hay que crecer en eso. Hay que ir más profundo en la obediencia a la palabra de Dios. Hay que determinarse, amén. Si quiero la bendición, tengo que obedecer, ¿sí o no? Diga conmigo, si quiero la bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? A ver, vamos a decir, si es que yo quiero la bendición, tengo que obedecer la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. No va a haber bendición si no hay obediencia. Nadie puede decir donde el Señor, Señor, yo no he visto ningún milagro. Y el Señor le va a decir, pero si has estado tan lejos, tan lejos, tan lejos que no te pude alcanzar. Y hermanos, entonces necesitamos obedecer. También, hermanos, debemos crecer o ir más profundo en la oración. ¿Sabe qué le dice Dios al pueblo que estaba cautivo en Babilonia? Le dice,
Cuando se cumplan los 70 años yo les visitaré. Y entonces me invocarán y yo vendré, y orarán y yo os oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Diga conmigo, para encontrar a Dios, debo buscarle con todo mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Y a veces, hermanos, nosotros somos tan superficiales que no le buscamos al Señor con todo el corazón. A veces nuestras oraciones son como las oraciones que hacemos a veces para los alimentos. Señor, gracias por estos alimentos. Amén. Plum, adentro. Entonces, y así son nuestras oraciones. Tal vez usted dice, para mí orar es difícil. Orar 3 minutos es largo. Es largo porque cuando digo, Señor Jesús, gracias, y vuelvo a ver el reloj, 10 segundos. Y Señor, bueno, puede estar ya orando un rato y vuelve a ver 3 minutos. Yo pensé que ya pasó 1 hora, nada. Hermanos, ¿por qué no oramos? ¿Por qué se pasa el tiempo más tan fácil y tan rápido en el internet, en las redes sociales? ¿Y por qué es que se alarga tanto al leer la Biblia, al orar? ¿Por qué se alarga tanto el tiempo? Hermanos, es porque no hay conexión con Dios. Cuando hay la conexión con Dios, cuando estamos más profundo, cuando hemos ido mar adentro, y hermanos, ahí posiblemente ya no existe el tiempo, se pasan los minutos, las horas, y hermanos, es una dulce comunión con Dios. Y vemos entonces lo que Dios les dice a los israelitas, al pueblo de Israel: me invocaréis y vendréis a mí, y oraréis y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Entonces, para hallarle al Señor debemos buscarle de todo corazón. Amén. No superficialmente. Hay que ir mar adentro. Deuteronomio 4:29. Mire que desde los primeros tiempos, Moisés escribiendo los primeros libros de la Biblia, dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Amén. Entonces, mis hermanos, ese es el asunto, el secreto, el ir mar adentro. Vamos a ver, en ir más profundo en la alabanza, vamos a ver cómo alababa David. Salmo 9:1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Diga, con todo mi corazón. ¿Cómo es que hay que alabarle a Dios? Con todo el corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. ¿Cómo hay que alabarle a Dios? Con todo el corazón. Cuando David estaba trayendo el arca, en 2 de Samuel capítulo 6, el versículo 12 para adelante, David fue con alegría a traer el arca. ¿Qué era el arca? Era una mesa a donde que estaban los símbolos que Dios había decretado que debían estar ahí. Estaba una partecita de maná, estaba la vara seca de Aarón que reverdeció, estaban los mandamientos y estaba también, el maná, que era representando el pan. Bueno, entonces eso representaba la presencia de Dios, y eso se había quedado, esa mesita,
por decirle así, esa mesita, ¿no? Se había quedado ya cautiva con los enemigos, pero David fue a traer esa arca de Dios. Y entonces dice que en el versículo 14, desde el 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y el 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con efod de lino. ¿Cómo es que danzaba David delante de Dios? Con toda su fuerza. Amén. ¿Cuántos han danzado alguna vez con toda su fuerza? Tal vez en una discoteca lo haya hecho. Tal vez borrachito con su familia, con su cuñado, con su primo, con el vecino lo haya hecho. Y ahí sí se despojó de los prejuicios, porque así somos los carnales, los terrenales. Pero mis hermanos, ahora en Dios hay que hacer un poco más que eso, amén. Entonces, ¿qué dice? Que David danzaba con toda su fuerza. Entonces vemos que no es que David estaba preocupado que le vean, que no le vean. Hermanos, él danzaba con toda su fuerza delante de Dios, amén. Lo que a él le preocupaba es que Dios le vea. ¿Cuántos se preocupan que Dios le vea? ¿Y cuántos se preocupan que la mujer le vea? ¿Qué va a creer mi mujer ahí, que ya me volví loco, fanático? No. O el vecino, la hermanita, el hermano. Hermanos, entonces hay que danzar con toda la fuerza. Hay que ir un poco más allá en la alabanza a Dios. Hay que ir un poco más profundo en la alabanza a Dios. Amén. ¿Cuántos se proponen a eso? Amén. Si nos proponemos a eso, hermanos, debemos aprender a despegar nuestros pies de plomo. Ahí está. Y no sé, pero para correr al pecado o al fútbol, no hay problema. Y hermanos, entonces, pero necesitamos entonces despegar nuestros pies, porque David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David estaba vestido con efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Esta mujer, ¿cómo se atrevió, hermanos, a criticar al rey? ¿Qué habría estado diciendo? Este rey que es, vean cómo como cualquiera, como un criado cualquiera. Fíjense ahí. Y hermanos, cuando ve a alguien danzando así, no critique. También usted participe, amén. Gloria a Dios. Yo me acuerdo una vez, hermanos, a veces también como que en algunas ocasiones como que se le vuelven los pies de plomo. Y no es que los pies se le vuelvan de plomo, sino el corazón se le vuelve de plomo. Y hermanos, por dentro está hecho piedra, y por eso no puede danzar. Yo me acuerdo una vez, llegué a la iglesia y ahí vi danzando unas hermanas. Dios mío, dije, gloria a Dios, qué bueno. Pero yo no tenía ni siquiera la menor intención, hermanos. Y yo dije, bueno, pues yo voy a hacer lo que hacen las hermanitas. Y entonces comencé a hacer así, las manos al bolsillo. Y hermanos, gracias la misericordia de Dios, hermano, porque esa dureza del corazón, ese barro endurecido, comenzó a desmoronarse poco a poco, a hacerse polvo, y como que ese barro endurecido cayó al suelo, y comencé a danzar con libertad, con gozo en la presencia de Dios, agradecido porque Él libera al que está oprimido, al que se ha dejado encadenar. Y hermanos,
necesitamos ir más profundo en la alabanza. Amén. Gloria a Dios. No se quede ahí. Qué bueno sería poder alabar a Dios con más libertad. Yo anhelo que adoremos, alabemos, oremos con más libertad, con más profundidad. Y yo he estado pensando que el primero que tiene que hacer eso soy yo mismo. Y yo hago, pero tengo que ir más adentro, un poco más que de pronto lo que yo he hecho. Y entonces, hermanos, vemos que cuando Mical, la esposa de David, le comenzó a criticar, David le dijo: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Fue estéril. Algunos que critican se quedan estériles. No se quede estéril, arrepiéntase. Y también dance como David y dance como algunos hermanos, hermanas en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, para terminar, vamos a reflexionar de que hay cosas que nosotros estamos en la ribera y que necesitamos ir mar adentro. Tenemos que ir más profundo, hermanos, de lo que estamos. No nos conformemos con eso. Porque de pronto usted anhela ver algo más de Dios y no puede, y no va a ver nada si no va mar adentro, si no va más profundo. ¿En qué? En la obediencia, en el conocimiento de la palabra, en la oración. De pronto usted necesita incluir en sus prácticas espirituales un día de ayuno y oración. Tal vez no puede venir a la iglesia, pero usted puede dedicarse un tiempo para orar. En vez de dedicarse la hora que le dan libre para comer, tal vez dedicarse a orar y a leer las escrituras. Hermanos, necesitamos ir más adentro en la oración, buscar que haya más libertad. No solamente oraciones de los labios para afuera que de pronto no llegan ni al techo, sino que puedan llegar al trono de Dios, a la habitación de Dios. Entonces, hermanos, ver que se rompan cadenas, que se pudran los yugos. Y hermanos, que nosotros podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios para que otros se conviertan al Señor. Amén. Cuando David pecó y después se arrepintió, él primeramente sintió que el Espíritu Santo se contristó y él estaba orando a Dios. Le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces haré entender a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, pero cuando tiene el espíritu contristado, ¿cómo va a poder llevar una palabra a otras personas? ¿Cómo los pecadores se convertirán? Hermanos, entonces necesitamos ir más profundo en Dios. Póngase de pie. Tal vez usted esté experimentando algunas cosas en su vida. Por ejemplo, de pronto el trabajo se vuelve una cuesta arriba, no salen bien las cosas. Se vuelve improductivo, un esfuerzo en vano. Ir más adentro con Jesús. Si obedecemos, veremos los milagros, veremos el poder de Dios para tener la capacidad de ponerle a Él en el primer lugar de nuestra vida, más que trabajo, familia, sueños, anhelos, ambiciones, cualquier cosa que tenga aquí en la tierra. Ponerle a Él en el primer lugar. Amado Señor, venimos delante de ti
Señor, hay cosas que de pronto entendemos que estamos apenas en la ribera, y ahí tal vez no hay mayores resultados, ni siquiera en lo económico, ni siquiera para tener una satisfacción en la vida. Pero hay algo que tú quieres que hagamos. Lo que le dijiste a Pedro: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro argumentó con todas las cosas que él había tenido como resultados, y no había alcanzado nada. Pero él dijo también algo: mas en tu palabra echaré la red. Cuando nos movemos en tu palabra, estamos en la onda del Espíritu. Caminando a la sombra, en la unción, en la gracia. Y Señor, llévanos mar adentro. Tal vez sean situaciones difíciles. Por favor, llévanos mar adentro.